Quiero invitarles que puedan abrir su Biblia en el Evangelio según Lucas. Lucas 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro, son dos discípulos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Reitero lo mismo. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Padre, te damos la gloria y la alabanza. Señor, nos hemos congregado en esta mañana no para agradar al pastor y no para calmar la conciencia. Nos hemos congregado porque tú eres nuestra razón de vivir. Tú eres el primero en nosotros y queremos adorarte al escuchar tu palabra. Señor, ruego que la gracia, la unción del Espíritu me use para predicar esta palabra con autoridad del cielo y con la unción que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Le he puesto como título a esta palabra: ¿con quién caminas? ¿Con quién caminas? Usted dice a lo mejor, bueno, hoy día me vine caminando con mi nieto, con mi esposa, pero en su vida, ¿con quién camina? Hay un dicho que señala: dime con quién andas y te diré. Usted se lo sabe, ¿eso lo dice la Biblia o no? No, es un refrán popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Es natural que cuando usted se junta con una persona por mucho tiempo, a usted se le va a pegar los hábitos, los gestos, las palabras de esas personas. Usted se recuerda cuando Pedro estaba en el pretorio, cuando a Cristo lo estaban torturando, le estaban dando de latigazos. ¿Se acuerda esa escena? Y Pedro estaba de lejos y de pronto una mujer le observó y le dijo: tú eres un Galileo. Y él dijo: no, ¿qué dices? Sí, porque tú hablas igual que aquel que están golpeando. Pedro caminó con Cristo durante 3 años. Cuando una persona camina por mucho tiempo o permanece mucho tiempo con alguien, esa persona va a proyectar lo que esa persona tiene, hace y es. Nuestra manera de vivir se reflejará con quién camino. Lo puse como principio. Nuestra manera de vivir se reflejará con quién camino, con quién tengo a mi lado, con quién paso gran parte del tiempo. Y en esta mañana quiero hablar acerca de cuatro maneras que debemos caminar para reflejar a Dios en nuestra vida. Lo primero es estar caminando y conociendo el tiempo de Dios. Caminando y conocer el tiempo de Dios. Capítulo 24 de Lucas, versículo 13. Dice: he aquí, 2 de ellos. ¿Quién eran ellos? Los discípulos. 2 de ellos iban el mismo día. Diga conmigo: el mismo día. Ya, subraya esa palabra día porque aquí hay una revelación tremenda. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estos discípulos iban hacia ese lugar. El 14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Analicemos. Estos 2 discípulos iban caminando hacia Emaús y dice que iban el mismo día. Ese mismo día, si usted toma todos los textos anteriores, ¿a qué se refiere? A la resurrección de Jesucristo. Era el primer día de la semana. Jesús resucitó. ¿Y qué ocurrió? Cuando Jesús fue arrestado, cuando Jesús fue crucificado, todos sus discípulos arrancaron, con excepción de Juan, que le veía desde lejos. Todos los discípulos arrancaron, estaban en una casa aterrorizados. ¿Y saben por qué? Porque ellos
ellos pensaban que también a ellos lo iban a crucificar, lo iban a matar. Pero parece que se les había olvidado a los discípulos que Jesús le había dicho que él iba a ser entregado por los sacerdotes, por los ancianos, por los romanos, iba a ser crucificado. Y él les señaló que iba a resucitar al tercer día. No era una sorpresa para los discípulos. ¿Pero qué les pasó? En el momento de la crisis, en el momento del dolor, el ser humano, aunque haya tenido un encuentro con Dios, parece que a todos nos ha pasado. Arrancamos, no enfrentamos la situación, nos lamentamos, nos encerramos, nos deprimimos y tenemos temores. Pero vino el día que el Padre resucitó a través del poder del Espíritu Santo a Cristo de entre los muertos el primer día de la semana. Después del tercer día de haber muerto, al tercer día resucitó. Las mujeres fueron al sepulcro con especies aromáticas y se dieron cuenta que la piedra que estaba en el sepulcro, que tapaba el lugar donde estaba Jesús, estaba corrida, no estaba en el lugar asegurando el espacio. Y entraron las mujeres con especies aromáticas y vieron que no estaba Jesús. Vieron el sepulcro vacío y las mujeres quedaron atónitas. El tema es por qué quedaron tan sorprendidas si Jesús le había dicho que iba a resucitar. Y de pronto aparecen dos seres angelicales y le dicen a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive hoy? ¿Por qué buscáis entre los muertos si Él ha resucitado? Y las mujeres salieron corriendo y le avisaron a los discípulos que estaban como ratas, discúlpeme la expresión, escondidas, atemorizadas. Y abrieron la puerta con temor y estas mujeres le anunciaron que su Cristo, su Maestro, había resucitado. Y dice la Biblia que no creyeron. Oh, Dios mío. No creyeron. Terrible incredulidad de 11 hombres que estuvieron con Jesús. Y de esos 11 hombres, porque Judas ya se había matado, 2, ¿sabe lo que hicieron? Escucharon la noticia y se fueron tristes, caminando hacia Emaús, 60 estadios de Jerusalén. Iban caminando lamentándose de que Jesús había muerto y recién las mujeres le habían dicho que había resucitado. Su maestro le había dicho que iba a resucitar al tercer día, la señal de Jonás, que al tercer día fue expulsado del pez. Del mismo modo el Señor iba a ser levantado del Hades. Y estos discípulos iban camino a Emaús cierto día. Amado hermano, el tema es cuando nosotros caminamos, ¿sabemos el día de Dios? ¿Sabemos el tiempo de Dios que estamos transitando? ¿Tú sabes el tiempo de Dios para tu vida? ¿Tú sabes los tiempos que estamos viviendo en el aspecto geográfico, cosmológico? Usted que ve noticias, usted que observa el volcán en el sur haciendo erupción, grandes terremotos. En Nepal más de casi 5.000 muertos por causa del terremoto. ¿Usted sabe cuál es el día que estamos viviendo? ¿Usted sabe que estamos viviendo tiempos peligrosos? Usted sabe que cuando camina con el Señor debe saber el día que está viviendo. Y no me refiero a que usted sepa que hoy día es domingo. No estoy diciendo que usted sepa que hoy día es domingo. Que usted sepa el día que Dios tiene para la tierra y para usted. Estos discípulos, a causa de su incredulidad, ignoraban los tiempos. Cuando caminas en Cristo, ¿sabes el tiempo de Dios para tu vida? ¿Sabes que tu aflicción es por causa de algo? Pero ¿sabe lo que hacían estos discípulos? Solamente hablaban de los acontecimientos pasados.
versículo 15, ponga atención, dice, 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían, no que estaban, que habían acontecido. Mire, la gente que camina sin saber el tiempo de Dios para ella, la gente que vive sin saber el tiempo de Dios ni la voluntad de Dios, no sabe por qué vive, por qué estoy acá, pero voy a la iglesia, pero no entiende los tiempos de Dios, son personas que solamente viven del recuerdo añejo. Estos discípulos se acordaban de Jesús. ¿Te acordáis cuando resucitó a Lázaro? Que era poderoso Jesús. ¿Te acordáis cuando le dio vista a los ciegos? Oh, que era poderoso Jesús. Pero está muerto. ¿Te acordáis cuando Jesús hizo algo medio cochino? ¿Qué cosa cochino? Y tiró un escupo, hizo lodo y le puso al ciego. ¿Cuántos hermanos se acuerdan de historias pasadas? Me acuerdo ese día glorioso cuando fui bautizado en el Espíritu. Me acuerdo esos días cuando ayunaba, oraba, me levantaba a las 6 de la mañana a orar. Me acuerdo cuando antes servía a Dios. Me acuerdo cuando estaba en mi primer amor. Amado hermano, es bueno recordar esos tiempos. Pero usted no viva del pasado. No se concentre en las glorias añejas. Porque los discípulos solamente se conformaron con eso y no querían creer el gran día de la resurrección. El día más importante que la tierra debiera señalar. El día glorioso, y los discípulos recordándose de antiguos tiempos. Las personas que traen siempre a la memoria las cosas pasadas es por dos razones. Es porque vivieron algo muy bueno en el pasado, pero en el presente el tiempo es amargo. Y no quieren enfrentar la situación, no quieren mirar atrás. Dicen, atrás mi vida era mucho mejor. Esa es una señal de las personas que recuerdan el tiempo pasado, que no quieren enfrentar el día de hoy. ¿Y saben por qué no quieren enfrentar el día de hoy? Porque les falta fe en Dios. Estos discípulos no querían enfrentar y no querían creer que era el día de la resurrección. Abro un paréntesis, amado hermano, este es el día de Dios para ti. Y si tú lo crees, tú puedes decir, amén, este es el día que Dios me va a sanar, por ejemplo. Este es el día que Dios me va a levantar. Este es el día que Dios me va a perdonar. Este es el día que Dios me va a dar victoria en mi familia, en mi matrimonio. Pero usted se acuerda cuando ganaba plata en la empresa donde me echaron. Y hoy estoy con un sueldo menor y lamentándose. Antes cuando estaba allá. Amado hermano, hoy estás en Cristo el Señor. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay personas que desconocen su día y no saben que Dios está haciendo algo hoy porque también tienen una tranca en el pasado. Y discúlpeme por ser tan directo con esto. Tal vez hay personas presentes que tuvieron un abuso deshonesto en su niñez. Y conozco a personas que han pasado esta terrible situación. Y hoy están con problemas psiquiátricos, de demonios, y van a la iglesia. Pero quedaron en el pasado. Y no creyeron al poder que puede sanar. Y no usaron la instrucción de perdonar. Y otros cayeron en pecados terribles, pero no se perdonan. Todavía se acuerdan del error pasado. Y no quieren enfrentar el día de hoy. Confesaron su pecado, pero no creen a lo que dice la Escritura. Que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermano, es una promesa, no es solamente una solución al pecado, es una promesa de Dios, que Él nos perdona. Pero ¿por qué no lo creemos? No, todavía como los discípulos, camino a Emaús. Muchos creyentes viven camino a Emaús con su cabeza baja. Derribados por una desilusión de algún líder espiritual en alguna congregación. Y hoy no se congregan y le echan la culpa a toda la gente. Pero se olvidan del día de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. El apóstol Pablo habla de que seamos diligentes para saber lo que es la voluntad de Dios. Dice,
Mirad pues con diligencia cómo andéis. Dile a tu hermano, mira con diligencia cómo andas. Dile, mira con diligencia cómo andas. Tiene que ver con caminar. Dice, no como necios, sino como sabios. Estos discípulos caminaban como necios. Pablo dice, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, el día, el tiempo. No se lamente y no llore tanto por una situación. Lo que debe hacer es pedirle a Dios que le fortalezca. Mire, yo escuché esto en la semana. A Dios no le conmueven las lágrimas en el altar. A Dios le conmueve la fe. Eso le conmueve a Dios. Porque podemos llorar, lamentarnos, quebrantarnos, pero si no le creemos a Dios, ¿de qué sirve? En ninguna parte de la Biblia dice que las lágrimas agradan a Dios. Y discúlpeme, tal vez no soy tan sentimental al decir esto. Ahora con ello no estoy diciendo que no llore. Llore, hermano. Pero llore con fe. Creyendo que Dios lo va a levantar de esa condición. Que Dios le va a restaurar. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, estamos viviendo un día malo en la humanidad. ¿A qué se refiere día malo? El anticristo está preparando su escenario y lamentablemente, mientras más se acerca el anticristo, más lucha y persecución, tal vez no de cuerpo a cuerpo acá en Latinoamérica, pero sí una persecución de ideales, de presión, de una lucha espiritual se agudiza contra la iglesia. Estamos en ese tiempo, pero aunque haya, escúchelo bien, aunque haya persecución, aunque nos asesinaran, aunque viniese lo que viniese, terremotos, truenos, aunque se cayeran las estrellas, si la iglesia permanece fiel en el Señor, esa iglesia tendrá avivamiento. Esa iglesia será bendecida, fortalecida. Los días son malos, ¿para quiénes? Para los pecadores impíos que no tienen a Jesús. Pero aunque nosotros tengamos que pasar lamento y aflicción, nuestro gozo es mayor. Gloria a su nombre. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Estos discípulos conocían la voluntad de Dios? Sí y no, como decía un profesor de teología. Sí y no, y todos, pero ¿qué? ¿Sí o no? Él explicaba sí y no. Sí sabía la voluntad de Dios, sí sabía que Jesús iba a resucitar, sí sabía las escrituras, pero andaban como necios. No, andaban sabiamente. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. ¿Cuántos de acá han tenido un clamor por algo? ¿Cuántos desean que resucite algo que se murió? Todos tenemos algo que uno dice, quisiera que resucitara esto. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora dice, bueno, ¿cuándo será el día de salvación? He aquí ahora el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de resurrección para tu vida. He aquí ahora el día de salvación. Así dice el Señor para usted. Aquí, hoy es el día de salvación. Es verdad que a veces decimos, no, todo en el tiempo de Dios. Sí, todo en el tiempo de Dios. Pero hay asuntos que a veces nosotros retrasamos cumplimientos que Dios tiene para el día de hoy. Porque Dios no está esperando que, ¿cómo llamarlo? Que nosotros funcionemos como un robot con un microchip o un chip y que hagamos todo cronalizadamente a las 6 de la mañana. Ya voy a orar. A las 10 de la mañana voy a leer la Biblia. Dios espera una respuesta suya, hermano. Pero volvemos a recordar las viejas glorias. Volvemos como estos discípulos de Emaús, pensando que estoy mal en mi economía, pensando que mi matrimonio está por el suelo, pensando que no tengo dinero para pagar las cuentas, pensando que no tengo fuerzas. ¿Cuántos se encuentran así en esta mañana?
O espero que usted todavía no esté recordando el palo de Pinilla. ¿Por qué? Después de tantos meses todavía, pero si hubiese sido gol. Hermano, Chile tiene que ganar ahora la Copa América. No se olvídese del palo de Pinilla. ¿Por qué tenemos que recordar la amargura anterior? Pastor, que espiritual esa expresión. La segunda acción es caminando y conociendo a Dios. Caminando y conociendo a Dios. Lucas 24, 15 al 20. Y mientras estos discípulos iban cabizbajo, ¿qué pasó? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se les apareció? Jesús mismo se acercó. Bendito Señor, que Él tiene misericordia de nosotros, hermano. Porque de verdad estos discípulos iban a Emaús, a lo mejor allá a deprimirse. Pero bendito Dios que tiene tanta paciencia con nosotros. Y vino Jesús hacia ellos. Y en esta mañana el Señor viene a ti. Que todavía te estás lamentando por la situación. Y Dios viene a ti a través de esta palabra. Y Jesús se acercó caminando con ellos. Qué lindo. Yo no sé si usted conoció esa historia muy clásica de este hombre que va en la arena de la playa. La mayoría se la sabe, ¿cierto? Cuéntela usted, pues venga para acá. Y lo que recuerdo de la historia es que eran dos personas, ¿cierto? Que iban por la orilla de la playa. Y miraba atrás y veía las huellas, ¿cierto? Que quedaban durante ese trayecto. Y de pronto ve que solamente eran los pasos de una persona. Y la ilustración muestra que las dos personas que iban, una iba afligida, la otra le iba acompañando. Era el Señor quien la acompañaba. Pero de pronto se vio una sola huella. Y este tipo que vio que era una sola huella pensaba que era la huella suya. Y dijo, ¿y dónde está el Señor que me acompañaba? Estoy solo pasando este momento difícil. Estoy caminando solo. Veo solamente una huella, es la mía. Y de pronto se escucha una voz y dice, no, son mis huellas. Y en el momento de más aflicción no es que yo te abandoné. Yo te cargué en mis hombros y te llevé adelante. Esas huellas no son tuyas porque tú no tenías fuerza para caminar. Tú no tenías fuerza para congregarte. Tú no tenías fuerza para orar y yo te cargué en mis hombros y yo te llevé hasta el final. Así lo hace nuestro amado Señor, quien nos carga en sus hombros, quien nos viene a buscar cuando nos descarriamos. Deja la 99 y te va a buscar porque te ama, porque no quiere que te pierdas. Jesús tiene la iniciativa, viene al encuentro de ellos. Versículo 16, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esta expresión no es que esté errada, pero lo original dice algo así que tiene más sentido, porque pareciera que si uno lo lee simplemente uno diría, Dios le cerró los ojos a propósito. No, porque Dios no quería que ellos tuviesen sus ojos cerrados para que se dieran cuenta que el que estaba caminando al lado de ellos era Jesús. Ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba caminando al lado de ellos. Ellos pensaron que era un forastero más que venía con ellos. Mire, en los manuscritos originales, la expresión más cercana es que dice, versión Dios habla hoy, por ejemplo. Dice, pero aunque no le veían, algo les impedía reconocerle. Aunque no le veían, algo les impedía reconocerle. Y esta palabra velados en el griego es krateo. Y quiere decir cogidos, asidos los ojos forzadamente. Es como que ellos decidieron de un modo voluntario, pero con mucha fuerza de su incredulidad, cerrar sus ojos. Es como estar así, como una cosa es cerrar los ojos así. Pero otra cosa, esta expresión griega que es krateo, es apretar los ojos así. No quiero ver, aunque me quieran abrir a la fuerza, no quiero ver. Estos discípulos por su incredulidad estaban así.
Jesús al lado y ellos estaban así de un modo espiritual. Caminaban tristes. ¿Y por qué caminaban tristes? Porque no se daban cuenta de que Jesús estaba al lado de ellos y no querían creer que Él había resucitado. ¿Cuánta gente hoy camina un evangelio solamente de lamentos y de tristezas y le hacen culto al dolor? No estoy diciendo que en el evangelio no se sufre, sí se sufre. No estoy diciendo que en el evangelio nunca habrá dolor, sí hay dolor. Pero la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová de todas ellas nos libra. La Biblia dice al apóstol Pablo que aunque la aflicción presente tenga una medida, no obstante, la gloria venidera es más abundante. La Biblia dice, a fin de que padezcáis un poco de tiempo, el Dios de toda gloria os afirme, fortalezca y establezca, a fin de padecer un breve de tiempo. ¿Por qué vas a vivir toda la vida lamentándote y lamentándote si tu Dios es poderoso para sacarte de esa condición? ¿O será que tienes tus ojos cerrados así? ¿Que no quieres ver la gloria de Dios? ¿Que voluntariamente has sido incrédulo y Jesús camina a tu lado? Tú que dices, no veo nada, pastor. Un hermano ha dicho, pastor, no veo nada. ¿Usted cree, pastor, que Dios va a hacer algo? Sí lo creo. Y es más, le digo a su hermano que está presente, Dios está caminando a tu lado. Dios está caminando a tu lado, aunque no lo veas, Dios está caminando a tu lado. Amado hermano, aunque no tenga fuerza, Dios está caminando a tu lado. Y aunque te escapes de la iglesia, del pastor y del Señor, el Señor va a aparecer para caminar a tu lado. Porque te ama el Señor. La Biblia habla de un hombre que caminó con Dios, Enoc. Dice la Biblia que vivió 365 años. ¡Wow! Pero ponga el caso que usted es Enoc. Y dice, pastor, ¿tantos años? No. Pero transformemos esos años en días. Camine 365 días con Dios. Enoc caminó 365 años. Usted sea el Enoc actualizado. La Enoc. Camine 365 días con Dios. Una ilustración, obviamente. Y dice el escritor a los Hebreos 11:5 que agradó a Dios. Agradó a Dios. La gente que agrada a Dios camina con Él. Y la persona que agrada a Dios significa que tiene fe en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que busca a Dios crea que le hay porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Usted se acuerda, hermano, usted que ya lleva harto tiempo casado? O los que están recién casados. Cuando estaban recién de novios. Antes de estar de novio, dígame que, mire, antes de estar de novio, dígame que no le gustaba caminar con su amiga. Porque yo recuerdo cuando la hermana Iri me decía, Sergito, ¿tú puedes dejar a mi hija a la casa para que no le pase nada? Y decía, gloria a Dios, qué bendita palabra recibí. Esto es de Dios. Sentía avivamiento en mi ser. Porque quería caminar al lado de ella, solamente al lado de ella. Ahora ella me cuenta que cuando éramos amigos, que yo de pronto como que me cargaba más al lado de ella. ¿Se acuerda cuando caminaba con su amiga, entre comillas? Ahora, ¿para qué le voy a decir cómo caminaba cuando estaba de novio? La abrazaba, ¿cierto? De la mano, no quería ni soltarla ni para ir al baño, hermano. No quería perderla, ella se iba en la micro y tú te ibas con ella en la micro. ¿Pero qué pasó después que te casaste? A los que llevan 10 años, uno los ve caminando, el esposo va como a 10 metros. Yo no sé si es musulmán, la mujer atrás. ¿Qué pasó? ¿Cuántos de nosotros comenzamos nuestra relación con Dios así? Enamorados de Dios, caminando con Él. Sabía que congregarse nos congregábamos. No, pastor, que el día de la madre, no. Usted estaba allí, primero estaba Dios, después su mamá. Pero ¿qué pasó con el tiempo, hermano?
¿Qué pasó con ese fervor de caminar con Dios? Por eso el profeta Ageo le dice a Israel, a Judá, meditad bien sobre vuestros caminos, le dice. El profeta nos dice a través del Espíritu, el profeta, la palabra, mediten sobre vuestro camino. Dice el profeta Ageo, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Echad sobre un saco y el saco está roto. ¿Cómo estás caminando? Así te dice el Señor, medita sobre tu camino. ¿Cómo te está yendo, hermano? No estoy hablando de la teología de la prosperidad, que si tiene un auto es porque estás caminando con Dios, no. Estoy hablando en tu vida integral. ¿Cómo te está yendo? ¿Estás sembrando, recoges? ¿Quieres correr de la mano de Dios? ¿O eres de ese matrimonio que ya como 15 años que él camina 20 metros y tú atrás? Versículo 18. Versículo 17. Dice, y les dijo el Señor, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? La gente que es incrédula, la gente que no conoce el día, anda triste. Su condición es tristeza, solo tristeza. No estoy diciendo que usted nunca esté triste. El tema es su vida completa no debe ser tristeza. Es verdad que nos entristecemos, pero debe venir también el gozo del Señor. El gozo es un estado anímico y espiritual. Podemos estar tristes, sí, pero no toda la vida. Respondiendo, mira que eran muy dotados estos tipos, le dijeron, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, espero que ninguno aquí se llame Cleofas, ni le ponga a su hijo Cleofas. Escuchó mi amor, no le vamos a poner así a nuestro hijo Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Mira cómo veían estos discípulos a Jesús como un forastero. ¿Cómo están cerrados sus ojos, Dios mío? Jesús estaba en un cuerpo glorificado. Y aún no podían distinguir. Y le decían, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabes las cosas que en ella han acontecido en estos días? Mire, la gente que camina, pero no conoce a Dios, solamente conoce los acontecimientos religiosos históricos. Así hay mucha gente que conoce de Jesús histórico. Conoce de los acontecimientos religiosos, pero no conocen, no tienen una relación con el Dios vivo. Lo ven como un forastero. El versículo 19 dice, entonces le dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron, de Jesús Nazareno. Mire, una visión religiosa, no una visión de una revelación, porque Cristo se nos revela. Cristo no es solamente información teológica. Cristo no es solamente información de los libros. Cristo se revela al ser humano y la Biblia da testimonio de ello. De Jesús Nazareno, que fue, mire cómo decían ellos, que fue varón profeta. Mire la visión de ellos. Era un profeta el que estaba con nosotros, como el de Peñalolén. Parecido, pero no tenía tanta esposa, no tenía ninguna. Era varón profeta. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mire la visión de aquellos que tienen sus ojos velados forzadamente. Miren a un Jesús que todavía flacuchento en la cruz. Y mi Cristo no es un flacuchento en la cruz. Cristo resucitó y está vivo y tiene poder. No camines más triste, hermano, levántate. Créele a Dios que Él puede hacer un milagro y no mires a Jesús como un profeta más. Él es mayor que Mahoma, Él es mayor que Budas, Él es mayor que el Papa, Él es mayor que los ángeles, Él es mayor que los pastores, Él es mayor que los apóstoles. Bendito es su nombre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estuve muerto, dice el Señor, pero ahora vivo, ahora vivo, ahora vivo. Obra calla, rabasanda y rabacoya. No estés más triste, amada hermana. No estés más triste, amado hermano. ¿Qué se te murió? No lo sé. Pero Cristo tiene poder para resucitar a los muertos. Conocen la historia, conocen los cultos, conocen las canciones, conocen al pastor que es gritón. Pero no conocen a Jesús. Por años llevan a la iglesia con los cauros chicos, como decía alguien, de corbata. No estoy en contra de eso, pero tanta religión y no conocen al Dios vivo.
Y él camina al lado de esa gente, pero esa gente no le conoce. Espero que usted conozca a Cristo. Aleluya. Caminemos con Él, hermano. La tercera acción y segundo andar es caminando con fe. Lucas 24, 25 al 27. Aquí el Señor, como usted, ¿has visto esta expresión cuando alguien se enoja? ¿Qué le pasa? Hay algo que aquí aparece, es una vena, me parece. Y como que comienza a inflarse. Y como que el color de la piel comienza a ser más roja. Jesús estaba así. ¿Sabe lo que le dice el Señor en el versículo 25? Entonces le dijo, ¡oh, insensatos! Jesús, el buen pastor, ese que tiene una carita buena. Sí, él. Él le dijo, insensatos a estos dos discípulos que querían vivir depresivamente toda la vida. Insensatos. Ustedes conocen las Escrituras. Ustedes me hablaron de este varón profeta. Me dicen en el versículo 20 que lo entregaron a los principales sacerdotes. Mira, el versículo 21. Y nosotros esperábamos que él, el que iba a redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. Mira, ellos sabían que el tercer día iba a resucitar. Sabían todo. Que iba a redimir a Israel, que iba a resucitar el tercer día. El 22 dice, y aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Oye, sabían todo. Sabían todo, absolutamente todo, y no creían. Y aquí el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ustedes se saben la Biblia de Génesis hasta la concordancia. O sea, son expertos. Tuvieron al mejor maestro y no le creen. Y no le creen. Esta palabra insensato en el griego me llamó la atención. Es la palabra griega anoetos, y que significa sin inteligencia. ¿Y sabe lo que también significa? Sensual. Pues dice, ¿quién le dijo Jesús a ellos? Que les faltaba inteligencia y que eran sensuales. Cuando usted escucha esta expresión sensual, usted se imagina que Jesús a lo mejor está diciendo que ellos eran inmorales. Pero el término sensual se refiere a una persona que le importa sus propios placeres. Ese es un sensual. El que busca sus placeres a costa de una manipulación. Y la gente que vive en depresión toda la vida vive como sensual. Que todos pongan su atención en ella. Pobrecito. Oh, mira cómo está. Pobrecito, mira. Sensual. La acepción del significado no es solamente inmoralidad. Se refiere a una persona que busca su placer. Las personas que son incrédulas, las personas que solamente tienen a un Jesús histórico, solamente se importan de ellas mismas. Le hago una pregunta, ¿usted se preocupa solo de usted? ¿Preocupada de mí? Gloria a yo para siempre. Como decía una hermana que cantaba, de gloria en gloria me veo. Oh, la hermana espiritual. Todo para ella, sensual. Así le dice, ustedes insensatos se preocupan de su tristeza nomás. Pero ¿acaso han olvidado que yo iba a resucitar? Le dice, tardos de corazón. La palabra griega es bradus y quiere decir tedioso voluntariamente. El corazón habla de las emociones y de la voluntad. ¿Sabe lo que dice el Señor en otras palabras? Ustedes son faltos de entendimiento, se preocupan de sí mismos y tienen un corazón tan porfiado que es tedioso. Voluntariamente son tediosos. Que el Señor te diga esta mañana así es como para que te levante, a lo mejor no vengas más a la iglesia. Pero cuando el Señor nos amoneste y nos tira la oreja es porque nos ama, amado hermano. Si hay algo que Dios de verdad lo desespera, tu falta de fe y mi falta de fe. Y como pastor, ¿sabe lo que me desespera? Cuando usted no tiene fe.
Cuando con mi esposa tenemos fe de que Dios va a hacer algo y usted no cree. Y no solamente por lo que dice, sino cómo actúa. Pero yo le felicito porque un día está aquí usted. Y por fe ha vencido y ha venido y se ha congregado. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Cuando vio esta falta de fe, mire lo que hace el Señor. Inmediatamente, consejo. Si te falta la fe, ¿qué debes hacer? ¿Ir donde el pastor que te unja con aceite y te deje chascón? No. Si te falta la fe, mire lo que dice el Señor. Hace el Señor. El Señor les recuerda la palabra. Les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba ¿dónde? En los manuales de Guillermo Maldonado. No, perdón. Les declaraba en los manuales de Benny Hinn. No. Les declaraba todas las escrituras. Hermano, si te falta fe, métete en la palabra. Si te falta fe, aviso de publicidad, asista a un discipulado. Si te falta fe, lea la Biblia en su casa. Jesús le relató toda la escritura, comenzando desde Moisés hasta el tiempo que estaban viviendo. Bendito es el Señor. Mire, el Señor camina con nosotros aunque no veamos nada. El salmista David, él pasó momentos terribles. Perdió a su familia, el salmista David, por causa de un pecado. El salmista David padeció la persecución de Saúl. Pero ¿sabe? David, a punto de ser muerto, ¿sabe lo que declaró en el Salmo 23:4? Aunque ande, no temeré mal alguno. Aunque ande, aunque camine en valle de sombra y de muerte, aunque camine triste, aunque camine sin fuerza, no tendrá temor mi corazón. No tendrá temor, porque tú estarás conmigo, dijo el salmista. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, aunque andes caminando en valle de sombra y de muerte, aunque andes caminando en crisis económica, aunque andes caminando en enfermedad, aunque tus hijos estén en la droga, en el alcohol, aunque no tengas dinero, aunque estés pasando por ese valle de sombra y de muerte, declara, Señor, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bendito es el Señor. Y finalmente, la manera de caminar que Dios desea es caminando en comunión con Dios. Versículo 28. Cuando el Señor les comenzó a declarar las Escrituras, ¿sabe lo que pasó con ellos? Les vino la fe. Les vino la fe. Pablo dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Y yo sé que en esta mañana tu fe se está incrementando por esta palabra. Y mire el efecto que causa de un hombre que tiene fe. Quiere estar con Jesús. ¿Lo anotó? Como dicen algunos, anótese rema. Las personas que tienen fe quieren estar con Jesús. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban. ¿Dónde iban? A Emaús. Y él hizo como que iba más lejos. Como que de pronto el Señor le enseñó y como que de pronto se apartó de ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido eso? Que parece que el Señor de pronto se va de nosotros. ¿O soy yo el único pecador débil que cuenta esto? ¿Ha sentido que el Señor como que se fue? Dice que como que se apartó de ellos. ¿Cómo que se apartó de ellos? ¿Y qué pasó? Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, Señor. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Interesante expresión. Las personas que tienen un encuentro con Dios, que tienen fe, quieren estar con el Señor en su casa, en el trabajo, en los estudios, en su familia, en su intimidad, en la iglesia, quieren estar con su maestro. Las personas de fe. Cuando nos falta la fe, no queremos estar con Dios. ¿Cuántos de nosotros de verdad quiere tener una comunión con Dios? ¿Cuántos de nosotros no solamente quiere estar con Dios en el culto, sino que fuera del culto también? Y hay un cántico muy antiguo que dice, quédate, Señor, se hace tarde, ¿cierto?
¿Cuántos de nosotros también vivimos eso? Parece que se hace tarde, la noche de la oscuridad, de la aflicción, bien digo. La enfermedad parece que viene. Y uno dice, Señor, quédate, porque se hace tarde. ¿Cuántos de ustedes están pasando situaciones así? Quédate, Señor, conmigo esta noche, esta tarde, porque sin ti no la voy a poder pasar. Quédate porque se hace tarde. El Señor está contigo, bendito Dios. Y posteriormente a esta comunión dice que entró en el versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, esto es comunión, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Sabe lo que vieron? A Jesús. Recién ahí, cuando vieron partir el pan a Jesús, se acordaron de la última cena. De la misma manera que lo partió. Su expresión, su oración, cómo lo bendijo, dijeron, es el Maestro. Recién ahí, mire, los que tienen comunión con Dios ven al Cristo glorificado. ¿Aló? Los que tienen comunión con Dios ven al Cristo glorificado, no al crucificado, al glorificado. Los que tienen comunión con Dios ven la gloria de Dios. Y yo deseo que esta iglesia busque a Dios todos los días para que no tengas una imagen de un Cristo que está en la cruz. Cuando partió el pan dijo, estos discípulos es el Señor. Bendito es su nombre. Entonces, diga conmigo, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Él desapareció no porque era malo, sino porque le dejó una lección. Que aunque no le veamos, bienaventurados somos. Que aún no le vemos, pero creemos, más bienaventurados somos. ¿Cuál es la imagen que tienes del Señor? El Salmo 25:14, mire, coloque tanta atención en esto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima con el Señor provoca que Él nos revele su voluntad y nos revele su pacto. ¿Y cuál es su pacto? No el del dinero, no es del reloj, entregándolo. Su pacto tiene que ver con la obra hecha en la cruz del Calvario. Él revela ese pacto, que por su llaga hemos sido sanados y que los demonios fueron derribados. Ese es el pacto que se te tiene que revelar a ti y a mí. Apocalipsis 3:20, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a ocurrir? Comunión. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Este texto, ¿sabe? Muchos hermanos lo predican en la calle. ¿Y sabe para quién primero es esta palabra? Para la iglesia. Hermano, el Señor está golpeando. En la mañana el Espíritu Santo colocaba un sentir en los hermanos y en mí de que Él estaba a la puerta y llamando. ¿Y sabe lo que me decía el Espíritu? Mi pueblo duerme. Mi pueblo tiene las puertas cerradas. Y nuestra oración, Señor, despiértanos, porque se hace tarde. ¿Cuánto tiempo llevas caminando y no te das cuenta que Jesús va a tu lado? ¿Con quién caminas? ¿Caminas solo con la tristeza a tu lado? ¿Caminas solo con la aflicción? ¿O caminas con el Señor vencedor? Espíritu Santo, necesitamos.